Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El movimiento indígena, luego de los acontecimientos de octubre del 2019, ha logrado sin duda un protagonismo importante. En los procesos electorales anteriores su participación ha sido mínima. Hoy aparece en las encuestas como una opción significativa. Al interior de las organizaciones indígenas hay tensiones y posiciones encontradas. La corriente radical, mencionada como mariateguista, se enfrenta con grupos más moderados. En esas aguas encontradas aparece la candidatura del doctor Yacu Pérez Guartambel. El exprefecto de la SUAY ha sostenido su imagen y su liderazgo en su lucha por el agua y su cruzada contra las actividades mineras o extractivistas. El candidato de Pachacutic, conjuntamente con una alianza de movimientos y organizaciones políticas, está ahora mismo aquí en el estudio principal de Hora 25 en la ciudad de Guayaquil. Le agradecemos su presencia en el estudio y vamos a empezar. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes, bienvenidos a Hora 25. Queda menos de un mes para que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. Sin embargo, según la última encuesta publicada por Click Report, el 44,0% de los votantes aún no elige a su candidato. De allí que es importante que la ciudadanía pueda conocer los planes de gobierno de cada candidato, sus propuestas y criterios sobre temas relevantes, y así votar de manera responsable e informada. Hoy vamos a presentar el perfil del candidato a la presidencia por Pachacutic. Yacu Sacha Pérez Guartambel nació en Cachipucará, Cuenca, en 1969. Tiene 51 años. Al nacer fue inscrito con los nombres de Carlos Ranulfo. Sin embargo, los cambió legalmente el 9 de agosto del 2017 ante el registro civil. Esto, según lo señaló en una entrevista en un periódico nacional, respondía a la descolonización de las identidades de los nombres. Su nombre actual significa agua del monte en idioma cañari y quichua. Es viudo y tiene 2 hijas. En cuanto a su formación profesional, es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Cuenca con especializaciones en justicia indígena, derecho ambiental, derecho penal y criminología. Además, tiene un diplomado en gestión de cuencas hidrográficas y población. Se ha desempeñado en varios cargos. Desde el 2003 hasta el 2012 fue el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY. Desde 2013 hasta 2019 fue presidente de la Ecuarunari. También fue presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y en 2019 ganó la prefectura de Azuay. Además ha sido profesor universitario. Ha estado siempre vinculado con las luchas de las fuentes hídricas y es opuesto a la minería. Después de haber conocido algunos datos de Yacu Pérez, regresamos a estudios contigo, Andrés, y con nuestro invitado. Gracias, Belén, y efectivamente vamos a empezar con el doctor Pérez este diálogo, esta entrevista a fondo aquí en los estudios de Teleamazonas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Usted ha sentido racismo, doctor? Hasta hace unos cuantos años sí. Sí sentía. Pero últimamente creo que vamos superando, además que soy partidario de que las razas ya no existen. La antropología, la genética y la ciencia lo dejó al piso. Hay una sola raza, la raza cósmica, en donde todos somos iguales. Sobre todo lo más lindo, la diversidad, la unidad en la diversidad, que es una de las características. Bueno, esa es una sensación suya, personal, una mirada respecto a lo que ocurre con el ser humano en general. Pero desde la otra orilla pueden haber expresiones racistas. Podrían haber, sí, ¿no? Pero creo que es necesario irlo superando, porque este mundo no debe existir esas divisiones absurdas, esas categorías, esas castas, que hay que superarlo, porque no nos hacen bien en nada, en lo absoluto. Ahora descubro por qué usted se cambió de nombre, doctor. Usted se llamaba Ranulfo. Cualquiera se cambia de nombre. No, más bien me cambié por Carlos, porque siempre yo busco un significado de las palabras. Y cuando busqué en el abuelo Google y en otras enciclopedias del nombre de Carlos, solo encontré nombres de príncipes, de reyes y de santos. Yo no soy ni rey ni santo. Con lo que me he identificado históricamente ha sido con el agua, la lucha por el agua. Además, yo nací en un equinoccio de invierno, nací en un carnaval, y un carnaval, no hay carnaval sin agua, pues. Entonces había motivos más que suficientes para identificarme con el agua.
El Ecuador es uno de los países con mayor densidad poblacional de América Latina. ¿Usted tiene alguna propuesta, ha pensado de alguna manera qué ocurre con esta gran cantidad de población a la que no se la puede atender, sobre la cual no hay servicios, sobre la cual hay una serie de dificultades? ¿La posibilidad, por ejemplo, de un control de la natalidad? Bueno, control de la natalidad no soy partidario de la teoría malthusiana, pero sí soy partidario de que hay que corregir los errores históricos de los gobernantes pasados que se preocuparon en cualquier otra cosa, menos en pagar esa deuda histórica acumulada con los más débiles, con los excluidos. Y ahí están los pueblos indígenas, ahí están los campesinos, están los agricultores, los ganaderos, el pueblo llano que no ha tenido la oportunidad de gobernar. Y claro, las políticas fondomonetaristas. ¿Pero qué tiene eso que ver con la densidad poblacional? Tiene que ver porque no han sido atendidos como se merecen, y también cuando uno tiene un nivel de conocimientos, un nivel de educación, nos permite a nosotros decir, yo mismo quisiera, sí me gustaría tener 5, 7, 10 hijos, como tenían mis abuelitos. Pero es que no hay tanta tierra para tanta gente. Efectivamente, pero cuando uno ya tiene un nivel de conocimiento y evalúa de que no hay tierra para tanta gente, de que no hay bolsillo que aguante, entonces uno tiene que controlar, tiene que buscar prevenciones, y por eso yo en mi caso tengo 2 niñas. Entonces creo que es necesario, pero los 7.000... doctor, el tema de la explosión demográfica no es un asunto de debate en el liderazgo mundial en su conjunto, no es un tema de discusión en el mundo. Pero mire, hoy somos 7.800 millones. ¿Se da cuenta? En el año 2050 seremos 10.000 millones. Pero no por la explosión demográfica vamos a estar mal en cuanto en agua potable y en bienes y servicios y en alimentos, sino por la mala distribución. La mala distribución hace que en el mundo entero solamente menos del 1% controle el 99% del patrimonio de la humanidad. Entonces no está mal distribuido la población, sino mal distribuido la riqueza social que está acumulada en pocas personas. Y me refiero a gente que tiene miles de millones de dólares, no estoy refiriéndome de millones de dólares. Y esa mala distribución, incluso en términos de agua potable, es gigante la mala distribución. En términos de uso del agua, mientras los norteamericanos consumen hasta 350 litros diarios, hay poblaciones del África, del Asia, que consumen 30 litros diarios. Hasta podríamos decir, en otros términos, en la cantidad de agua que tenemos. 5 países tienen la mayor cantidad del mundo, la mayor cantidad de agua en el mundo. Son Canadá, Estados Unidos, Brasil, China y Rusia. El resto de países no están bien distribuidos. Pero de eso mismo, usted mire que en el 2015, California, y por otro lado abajo, en Sao Paulo, se quedaron literalmente sin agua, claro. Sin agua. Entonces mire usted ahí la distribución desde la geografía, pero cuando uno puede corregir, hacer una redistribución en función a las necesidades, no me parece que es un problema de población, sino un problema de acumulación. Doctor, ¿cuál va a ser su política internacional en caso de ser gobierno? ¿Usted cómo va a mantener la relación con Estados Unidos? ¿Al igual que la ha hecho el presidente actual? Yo creo que la relación de todos los países tiene que ser cordial, fraterna, de respeto, garantizando la seguridad nacional, la soberanía nacional, la cooperación, la colaboración, la complementariedad. Creo que eso es reglas. ¿Le da igual China o los Estados Unidos? No, yo creo Rusia que... no, o Europa, ¿le da igual? No me da igual, porque China tiene una política agresiva en cuanto a extractivismo. Ya. Hay respeto a derechos humanos. En cambio, la presencia de Biden nos genera algo de expectativa. ¿Cuál es esa expectativa? Hay algunas coincidencias. Uno, que vuelve a la Organización Mundial de la Salud. 2, vuelve al Acuerdo de París contra el calentamiento global, el Tratado de Kioto. Elige a una mujer indígena para una Secretaría de Estado. Tiene algunas políticas importantes, y eso incluso ha dicho que será prioridad de América Latina para... Pero el imperio sigue siendo el imperio. El imperio con presidentes republicanos o demócratas va a ser, el halcón es halcón. Pero al menos hay posibilidades de conversar, habrá con posibilidades en temas donde se coincide. Imagínese usted con el señor Donald Trump, donde no creía en el COVID,
no creía en el calentamiento global, entonces ahí es uno hablar contra una piedra, una edificación. Doctor, el presidente Moreno ha desarrollado en el transcurso de su mandato una ofensiva para incorporar el Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Usted va a continuar esa política, ese afán? Siempre y cuando vaya en beneficio del interés del Ecuador, bienvenido, hay que hacerlo. Garantizando, reitero, lo que no podemos hacer es entregar la soberanía nacional a otros países. ¿Y esa es la misma respuesta que me da si yo le pregunto el tratado de libre comercio con los Estados Unidos? En efecto, uno no puede decir el acuerdo comercial per se está bien, está mal. Depende de las cláusulas que contenga ese tratado. Si ese tratado va a hipotecar la soberanía nacional, no lo vamos a hacer. Si va en perjuicio de los productores nuestros, de los agricultores, no lo vamos a hacer. Pero si hay un poco más de amplitud y mejorías y vamos a sacar ventajas, sí. Porque recordemos, Winston Churchill, este gran estadista, expresidente inglés, decía... Conservador, por cierto. Conservador. ¿Usted sigue las líneas de Winston Churchill? No, sino la frase que era muy decidora, más allá de que sea conservador, laborista o de izquierda. Él decía, los países no son países amigos, tienen intereses. Y en este caso, por ejemplo, tenemos con el mundo global muchos intereses en coincidencia. Luchar contra el COVID, luchar contra la corrupción, luchar contra el calentamiento global, luchar contra el narcotráfico. Son intereses en común que creo que podemos... Sobre las cuales no hay ideología. O sea, si combatir al narcotráfico, ¿qué ideología puede haber? En efecto, creo que todos estamos en contra de esa pandemia, la pandemia de la corrupción. Y el Fondo Monetario Internacional, igual. Yo le estoy planteando temas que actualmente el gobierno le está dejando en caso de que usted sea gobierno. ¿Usted va a continuar el acuerdo con el FMI? ¿Qué va a ocurrir con aquellos compromisos que hemos adquirido? Al FMI hay que invitarles a una reunión para revisar los acuerdos, porque hay muchos temas que no coincidimos. Por ejemplo, el Fondo Monetario dice subir el IVA del 12 al 15%. Esta camisa que hoy cuesta $15, con un IVA del 15% va a costar $17. Más bien para relajar y dar un crecimiento económico y generar oferta y demanda en la ley del mercado, es más bien bajar del 12 al 10% para que esta camisa cueste menos. Pero no olvide que esa camisa es posible que esté colocada, esté puesta en el presidente de la República. Y el presidente de la República tiene que financiar sus actividades, sus tareas. El gobierno tiene que funcionar. Y la única manera son impuestos. Sí, son los impuestos, pero precisamente en materia de impuestos nosotros vamos a ser implacables contra la corrupción, combatir la corrupción. El SRI y aduanas, ahí se van $5.000 millones. En evasión. 5.000 en evasión y en elusión tributaria. Claro. Por eso es importantísimo. El FMI dice que tenemos que privatizar, o sea, vender el sector eléctrico, la seguridad social, el Banco del Pacífico, y eso es contra natura. O sea, ese patrimonio que está generando utilidad, vender es como sacrificar a la gallina de los huevos de oro y acabó. Si vamos a poner en peligro la dolarización, porque ¿quiénes van a comprar? Son empresas extranjeras y las utilidades van a llevar al extranjero. No vamos a quedar con los dólares. Vamos a poner en riesgo la dolarización y eso es, creo que ponerse la soga al cuello. No estamos para Pero, eso. por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas sí es un instrumento para mantener la dolarización, mantener los dólares en la economía local. Eso es un poco relativo porque nosotros, si queremos atraer capitales, también podríamos disminuir o eliminar. Nosotros decimos, según el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad Central, dice que habría cerca de $70.000 millones fuera del país. ¿Eso cómo atraer? Amenazándoles con políticas draconianas de puniciones. No, se encapricha la gente. Es más, si hay desconfianza en el Ecuador, nadie va a traer. Pero si nosotros decimos, vea, le vamos a exonerar durante 5 años el impuesto al pago, el pago del impuesto a la renta a todos los ecuatorianos que traigan, o no ecuatorianos, que traigan esos capitales para invertir en el Ecuador, a condición de que inviertan en el Ecuador, les exoneramos del pago del impuesto a la renta. Yo creo que nos va bien, vamos a tener liquidez. Y en esa línea de pensamiento respecto a las imposiciones o condicionamientos del FMI, ¿usted es partidario de la autonomía del Banco Central? La autonomía sí, hay que darle autonomía y hay que darle independencia al Banco Central, a la CNCID, a la función judicial. Hay que al IES hay que darle autonomía. El IES es nuestra esperanza, porque usted y yo, después de poco tiempo, seremos jubilados, estaremos en la tercera edad. ¿Y quién nos va a dar los medicamentos gratuitos y nos va a atender en el hospital de manera gratuita y nos vamos a tener una pensión, aunque no sea la mejor? El IES, eso hay que defender. El IES no está en venta.
hay que defender con el corazón. Eso no podemos. El problema es la informalidad, doctor. A mí me parece que hay dos Ecuador, dos países de alguna manera. Uno que es el país formal y el otro es un país informal. Uno que paga impuestos, que atiende la seguridad social, que cumple las normas, que establece un rigor en el manejo de sus actividades. Y hay otro que no, que es un país informal. Es ahí donde hay que atacar para incorporar a esos sectores informales a la formalidad. De acuerdo, hay que regular. Y eso ocurre en todo, doctor. Ocurre en la transportación, los taxis. En Quito, por ejemplo, los taxis informales están plagando la ciudad. Y así en todo. Le aseguro que los ecuatorianos y todo el mundo lo pagaría impuestos si sabría a dónde va ese dinero. Pero si sabe que su dinero, que le costó esfuerzo, sacrificio, va a una obra que fue construida con sobreprecios, o ni siquiera se ha hecho obra, sino se va al bolsillo de unos pícaros o se va a los paraísos fiscales, nadie quiere pagar impuestos. Casi que tienen razón. Pero si le decimos, pague el impuesto, ese dinero suyo, es el último centavito, va a ir a este canal de riego ubicado aquí en Planchaloma, o va a ir a la autopista tal, o va a ir para la construcción del hospital tal, y se transparenta la información. Le aseguro que los ecuatorianos van a decir, hay que pagar. Son problemas culturales finalmente, porque claro, siempre hemos tenido la opción de que el Estado nos resuelva los problemas, de que el Estado sea el papá y nos dé los recursos, que el petróleo nos ayude. En el gobierno de Correa se creó una cultura respecto a que el Estado era el gran proveedor, y eso es lo que hay que cambiar. Y los temas culturales son muy complejos. Usted tiene razón, hay dos temas culturales. El uno, de pensar de que el que roba es un inteligente, el vivo. Y el que no robe, el honesto, es un tonto. ¡Qué absurdo! Y algo más grave en el tiempo de Correa, lo que usted trae a colación. Se dice que se hicieron carreteras, hospitales, se dieron becas. Sí, pero sin robar se podría haber hecho el triple, el más. Es decir, se escucha en los corrillos, robó pero hizo obra. Sí. Oiga, ¿cómo? Hacer obra es una obligación. Robar es un delito. Y los ecuatorianos somos gente honesta. No nos insulten. Eso es un insulto a la honestidad, a la ética de los ecuatorianos. Usted estuvo 4 años en el Conservatorio de Música. 4 años en el Conservatorio de Música. ¿Es maestro? Hay que decirle maestro Pérez. No soy maestro. Soy yo diría siempre un aficionado. Tocaba en las misas con Monseñor Alberto Luna Tobar, que le decían el cura rojo, en las Eucaristías, después en las bandas de pueblo. ¿Y siempre el saxo o otros instrumentos? El saxofón siempre que me compraron muy pequeño. ¿Y usted toca con partitura? Sí, con el partitura, leyendo el pentagrama en clave de sol. ¿Y sabe eso? Ahí es más fácil, sí, porque ¿Ah, sí? yo soy medio sordo. No como Ludwig van Beethoven, pero soy sordo. No cuando no me conviene, siempre. Me refiero al tema de la finura de la música, ¿no? Pero en cambio con la partitura es más fácil. Ahí uno solo lee. Es como casi la polla para dar el examen. Como el teleprompter. Como el teleprompter, ahí usted lee fácil. Yo también leo la música fácil. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, doctor? Yo lloré hace 4 o 5 meses con mi hija. Y siempre lloro. Soy muy sensible. Muy se emociona, sensible, se le llenan los ojos de lágrimas. Sí, se me inunda de agüita en los ojos, se me quiebra la voz. Muchos dicen, otra parte de la cultura, ¿no? Los niños no lloran, los niños son machos, no lloren. Dejen que lloren, dejen que se desahogue. Uno queda livianito. Uno por ser hombre, no, tiene que ganar. Y ahí yo digo, hay que aprender 3 cosas elementales de las mujeres. Ser primero tiernas, ser sabias y ser irreverentes. Maravilla. Doctor, ¿y cuánto tiene usted en la cuenta corriente este rato? Este rato debo tener no más allá de unos $4,000, no he hecho cuenta. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? Con alguien que represente la corrupción, la violencia machista, femicida. El economista Correa. Por ejemplo. Mejor no encontrarse. Más bien que siga en Bélgica desde el atio, que a lo mejor le va bonita, aunque esté como diablo en botella, sin saber qué hacer, y ahora más bravo. Además, ahora en los últimos días le veo asustado. Asustado le veo. Estamos con el doctor Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de la República por Pachacutic. En un instante retornamos.
nuestra sintonía. Durante el periodo de campaña, los candidatos deben aprovechar para dar a conocer el plan de gobierno presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el plan de trabajo es una herramienta fundamental. Incluso según lo dispone el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, se podría revocar su mandato en caso de incumplir con los planteamientos allí realizados. No obstante, ninguna norma vigila que las propuestas que hacen los candidatos en su plan de trabajo sean constitucionales, posibles, antidemagógicas y antipopulistas. Además, se deberá tomar en cuenta que varias propuestas no se pueden ejecutar si no es a través del legislativo. Es así que de no tener mayoría en esa función del Estado, muchas ideas quedarán en eso, en ideas. En todo caso, revisemos por ahora algunas de las propuestas de Yacu Pérez. Veamos. En 41 hojas, Pachacuti resume el programa de gobierno denominado Minca por la Vida. Entre algunas de las propuestas que allí constan están el no pago de la deuda externa ilegítima. Se señala que se realizará una auditoría de la deuda externa para conocer quién debe a quién. Combatir el desempleo es la propuesta bandera de todos los candidatos. En este plan de gobierno se plantea combatirlo a través de trabajar menos, distribuir más y producir lo necesario. Se recalca que se reducirán las horas de trabajo y se pagarán los mismos salarios, para así incorporar nuevos trabajadores. Pero, ¿es esto posible en medio de la crisis causada por la pandemia? Además, se plantea una renta básica universal, financiada por quienes más ganan y más tienen. En el texto consta que esta renta se podría pagar en dinero electrónico. Otro planteamiento es una consulta popular para impedir la actividad minera metálica a nivel nacional, para preguntar si se quiere disminuir el número de asambleístas, entre otras propuestas. Además, se plantea reducir el salario del presidente y vicepresidente de la República, ministros y asambleístas, y eliminar el sueldo vitalicio a los exmandatarios. Pero, ¿es esto viable? En temas de educación se propone eliminar el examen estandarizado para acceder a la educación superior, para lo cual necesariamente se tendrá que reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, y esto necesitará del apoyo de la Asamblea. Al hablar de la seguridad social, la propuesta señala que no se permitirá la privatización del IES, pues este es de los afiliados y jubilados. Estas son solo algunas de las medidas que constan en el plan de gobierno de Yacu Pérez y Virna Cedeño. ¿Son viables? ¿Son constitucionales? Y sobre todo basadas en la realidad que atraviesa el país. Bien, vamos a la segunda parte de este programa. Estamos con el doctor Pérez Huartambel y vamos a iniciar con las preguntas. Doctor, uno de los temas de mayor preocupación por la cantidad de personas que mueren es el de los accidentes de tránsito. Pero yo veo que los candidatos no plantean nada alrededor. Usted más bien plantea bajar los puntos que se castigan, que se sancionan a quienes hacen infracciones. Me parece que hay un poder tras de este tema, que es el de los transportistas, y por eso nadie enfrenta eso. Y ya vemos nuestras carreteras, ya vemos nuestras calles y avenidas llenas de accidentes. Nadie resuelve eso, nadie enfrenta ese tema, por favor. Sí, no solamente debemos vivir de la punición, de la sanción, de por más leyes draconianas que existan. Mire usted, muchos países tienen en sus legislaciones pena de muerte y no se solucionan muchos de los conflictos sociales. Nuestra propuesta es entrar por la prevención, educación a los transportistas. Y por eso sí, nuestra propuesta, no lo vamos a negarlo, es eliminar la pérdida de puntos para aquellos, no solamente choferes profesionales, sino todos los conductores en general. ¿Por qué razón? Porque ninguna persona debe ser sancionada por más de una vez. Y aquí, primero, los choferes no salen, nadie de nosotros salimos a conducir a matar a la gente, son por negligencia, impericia. Pero hay actitudes irresponsables. Sí, efectivamente. Para eso entonces queda la retención del vehículo. Ya. Y es una situación que ya no es una simple contravención, sino es un delito. Detención del conductor. Y encima de eso hay la multa, para que un adicional que es la pérdida de los puntos. Entonces hay que comenzar con la educación. Y creo que el transportismo, el gremio de los transportistas, van a entender que además ellos están poniendo en riesgo no solamente de las personas, de los transeúntes, sino también de sus propias vidas, de sus familiares. Entonces hay que meterle con mucha fuerza a la educación. Es un tema extremadamente sensible que yo no veo que se pone interés en el país.
el tema del transporte, las condiciones en que viajan nuestros compatriotas, la situación en la que se maneja en las calles de las ciudades, en fin, todo lo que hay alrededor, la corrupción que hay en el tema de frecuencias, de turnos, de rutas, es un desastre. Del otorgamiento de licencias también, de conducir, claro. O sea, la corrupción es una pandemia más dura que la COVID y que es muy difícil combatir, muy difícil, pero no es imposible. Entonces, sí hay muchos temas, por ejemplo, los mismos radares que les colocan, y estos radares, sé que recientemente hubo denuncias de corrupción. O sea, hay que cambiar eso, hay que cambiar estructuralmente. La corrupción es un tema de un mal estructural que hay que atacar desde sí mismo las estructuras. ¿No tiene la sensación, doctor, de que la corrupción ya nos ganó? No puede ganarnos. Eso ha ocurrido en el planeta, son billones de dólares que se pierden por corrupción. Sin duda, es gravísimo. Por algo se ha construido a nivel planetario esta organización de transparencia, de lucha contra la corrupción. Pero si la corrupción nos derrota, significa que entonces todos los ecuatorianos somos corruptos y que tenemos que entrar en ese sistema oprobioso. No, creo que la mayoría de los ecuatorianos somos gente honesta, que sabemos trabajar, perseverar y que pues tiene que la honestidad ganar a la corrupción. Por unos cuantos pícaros no podemos. Sería lo peor que nos pueda pasar, colgar los guantes en luchar contra la corrupción. No hay que dejarse vencer, Jamás. Pero es una situación muy parecida al del narcotráfico. Finalmente el narcotráfico se impuso en el planeta. Las fuerzas de los carteles de estas redes son impresionantes. El propio presidente Lenín Moreno ha dicho que el Ecuador es escenario de formación de insurrectos colombianos. Moreno dice que el narcotráfico en Ecuador es brutal. Francisco Huerta habla de una narcodemocracia. Es una alerta que prendió ya hace un año el doctor Francisco Huerta Montalvo, y eso es gravísimo que eso pueda suceder. Es decir, la narcodemocracia significaría que los candidatos están siendo financiados por grupos ilegales, y esto es gravísimo. En el caso nuestro, pues, para nada. Todo es transparente y por eso hay que transparentar la información, capaz de que la población ecuatoriana sepa por quién están eligiendo y quiénes están detrás de las candidaturas. En eso yo sí puedo decir que estas manos, a más de no haberse ensuciado en dinero sucio, no van atados, no están encadenados ni a la banca, ni a los organismos multilaterales, ni al narcotráfico, ni a la corrupción. Son manos libres. Eso me da la posibilidad para que cuando seamos gobierno de no tener que responder a poderosos intereses oscuros que hay detrás de candidaturas. Lo que ocurre es que los otros, los que están con esos poderes y con esos recursos o dinero sucios, se vuelven más poderosos, pues. Se vuelven más poderosos y tienen que responder justamente a quienes las financiaron. Nada hay gratuito en la vida. Quien financia una campaña electoral está invirtiendo para sacar más. Y quien regala pues regalitos, perdone la redundancia, en esta campaña electoral, no es un buen político, es aquel que está haciendo negocio de la política y fijo va a tener que recuperar con creces lo que invirtió. Es una inversión que tiene un retorno muy amplio. Pachacutic tuvo en diciembre del 2020 una reunión interna para analizar la expulsión de Cecilia Méndez, prefecta, y Magali Quesada, viceprefecta de la SUAY. Ellas estarían con el correísmo. Por las expresiones que han dado, se presume porque han dicho que no van a votar por mí, pero yo respeto como el que más, soy libre de pensar y ellos tienen la capacidad suficiente para decidir si están con la corrupción o prefieren a alguien que predique y practique la honestidad. ¿Usted es partidario de que se las expulse? Yo no soy partidario, no conozco bien el contexto. Por el hecho de que no vayan a votar por mí, no creo, pero deben tener otros temas más. Yo he estado dedicado más a la campaña y estos temas no le he dado mayor seguimiento. No sé si a expulsar o no le expulsaron, no sé si el proceso esté en pie. No conozco. No conoce. ¿Quién va a ser su ministro de Finanzas, doctor? Difícil la pregunta, todavía no hemos analizado. Tenemos algunas personas que nos están ahí convidando algunas de las ideas, recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué nombres podrías señalar? Bueno, hemos hablado con algunos presidentes de los colegios de economistas de algunas provincias que han dado algunas ideas, algunas personas de Quito, valiosas personas que están bien para, yo diría ahí, para participar en esta
conscripción cívica por la honestidad. ¿Cuáles son sus 3 más cercanos colaboradores, doctor? Está Bruno Segovia, está Manuela Pig, está Cecilia Velázquez, entre otros. ¿La profesora Pig va a ser la primera dama de la nación? Es una posibilidad. Sí. Usted dice que quiere conducir el país, que usted quiere dirigir a la nación y no puede ni siquiera conducir una moto, doctor. Buena pregunta, pero ya aprendí a conducir la moto y por mi imprudencia de empezar sin mucha práctica y tomar la moto me caí. Me caí, la reconozco, ahora ya sé manejar, pero no me he caído por corrupción en la cárcel. Eso sí, nunca. Prefiero 1000 veces seguir cayendo en la moto. No me caí por malo, sino por una falla de una imprudencia. Una imprudencia. ¿Qué instituciones del Estado deben desaparecer? En su plan de gobierno hay la idea de reducir el tamaño del Estado. ¿Qué instituciones se le vienen a la cabeza que deben desaparecer? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vía consulta popular, así como la reducción de asambleístas a la mitad, es nuestra propuesta. Además de eso, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral y algunas subsecretarías. Conozco que hay una subsecretaría que tiene un ministerio que tiene 6 subsecretarías. Eso no puede continuar. Creo que tiene que haber una reducción de esos cargos burocráticos, jerárquicos, que no sé por qué lo crearon, quizás para darles trabajo a los amiguitos que tengan sueldos dorados. Hay instituciones como el propio Ministerio de la Cultura que capaz que no corresponde que exista. Si hay la Casa de la Cultura, por ejemplo. Hay que buscar una sincronía entre las dos, pero ya no tiene que hablar ni Casa de la Cultura ni Ministerio de la Cultura, Ministerio de las Culturas. En el Ecuador hay 15 nacionalidades. Cada uno tiene una cultura. Solo una nacionalidad, la más grande, la quichua, tiene 18 pueblos. Cada pueblo es una cultura. No se puede hablar de una cultura, sino de las culturas. La propuesta suya se llama Minca por la Vida. Señala que la organización, el modelo neoliberal no ha dado buen resultado. Las sociedades marxistas tampoco han dado resultado. ¿Cuál es la propuesta suya? Es la tercera vía de una sociedad donde se respeten los derechos humanos, se respeten las libertades, haya bienes comunes, que no haya un acaparamiento, que no haya un autoritarismo desenfrenado para censurar a la opinión disidente, a los medios de comunicación y le metan preso a los dirigentes, a las organizaciones sociales. Con el decreto 16 querían arrasar con todos y de hecho lo consiguieron algunas. Entonces nuestra propuesta es un más que modelo, es una visión, el biocentrismo. En vez de que en el centro esté el mercado y que la tecnología, la ciencia, la educación, el ser humano esté a favor del mercado, más bien todo eso, la ciencia, la tecnología, la parte económica esté en función de la vida. La vida es lo más preciado, es lo más lindo, le hay que defender. Entonces, eso es lo más importante frente a cuestiones que, por ejemplo, a las personas nos han reducido a recursos, nos llaman recursos humanos. O nos han reducido a capital, nos dicen capital humano. Creo que esos paradigmas hay que cambiar. Esos paradigmas son neoliberales, nos cosifican, nos reducen a objetos. Y nosotros no somos objetos, somos sujetos. Ahora, tampoco el gobierno, el ejercicio del poder es con guante blanco, con florcitas, con claveles. La política es muy fuerte. Uno tiene que ser duro también para enfrentar y para tomar decisiones. Pero yo lo veo a usted muy en la búsqueda de acuerdos, de consensos, de que todo es bonito, que los pajaritos, y eso no es así. Mire, una cosa es la autoridad, que no hay que perder. Otra cosa es el autoritarismo. Y autoritarismo en nuestro gobierno jamás. El autoritarismo sea de derecha, sea de izquierda, sea del centro, sea del color verde flex hasta el rojo más prendido, no funciona. No vale para nada. Eso es inaceptable. Es intolerante a las formas autoritarias. Otra cosa es la autoridad. Hay que ejercer autoridad. Y la autoridad lo hay que ejercer con la Constitución en la mano, con las leyes en la mano, con los principios que son irrenunciables. Entonces, la diferencia es gigante entre autoridad y autoritarismo. Me parece que el problema del Ecuador a esta hora ya ni siquiera es económico, ya ni siquiera es social, en fin. El problema del Ecuador del momento es moral.
hemos perdido el entusiasmo, estamos distantes de las decisiones nacionales. El tema de la pandemia, el tema del desempleo ha generado una desesperanza, una distancia frente a los temas, como he señalado. Es por ahí que hay que trabajar, doctor. Hay que trabajar por ahí. Tiene usted toda la razón. Nuestros corazones parece que se lo hemos puesto en el refrigerador, en la congeladora. Ya está. Y ya no hay ese latido, ¿no? Y se enfriaron. Y eso hay que despertar. Pero si algo podemos sacar provecho de la pandemia de la COVID, que ha sido devastador, pero es, por ejemplo, en los tiempos de la pandemia se generó la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, que es el trueque. Nosotros realizamos el trueque a nivel de la provincia de la SUAY con otras provincias. Si hay algo que rescatar es la solidaridad por un lado y por otro lado la esperanza. Pero por otro lado se robaban la plata, pues mi doctor, se robaban la plata de las fundas de los cadáveres. Pues. Eso es inaudito, eso nos despertó una impotencia, una indignación. Quizás eso mismo me motivó para ser candidato a la presidencia, porque mis planes no eran eso, pero ver tanta tragedia, mientras nosotros trabajando de lunes a domingo, para afrontar la pandemia, entregando kits de hortalizas, de semillas, canastas solidarias, las pruebas PCR-T. Otros aprovechándose de la pandemia, robándose, literalmente robando bajo el principio de la cleptomanía, es decir, no respetando mientras los médicos estaban ahí cuidando las vidas, otras personas falleciendo y así. Otros con negociados, hasta el 9000% de negociados en este gobierno. Pero la pena es, por eso yo le planteo que la corrupción nos ganó, porque la impunidad está ahí presente. No se sanciona. Sí. No se sanciona a los asambleístas que pidieron esos carnets de discapacidad o una cantidad de otros funcionarios. Fíjate, ya nos olvidamos. 60 de 137 asambleístas involucrados a la corrupción, vergüenza ajena. Por eso el grado de legitimidad que tiene la Asamblea Nacional. Pero usted tocó un tema muy importante, la impunidad. En nuestro gobierno no va a haber persecución política, para nadie, absoluta, eso se tiene que ser tajante. Pero tampoco habrá impunidad. La impunidad es el mejor motor para alentar la corrupción. Seguro. Si la gente queda en la impunidad después de haberse robado la plata de los ecuatorianos, es para que se nos rían en nuestros rostros. Por eso nuestra propuesta es de combatir la corrupción. ¿Cómo? Endureciendo las penas, 40 años para los que se roban la plata de los ecuatorianos. Reformar, a través de una reforma al COIP, reformar la ley de contratación pública para que no haya los direccionamientos que supuestamente la máquina le enseña en contratación pública. Mentira, pueden direccionar. Por eso entraron Odebrecht. Por eso entró todo el tema de la refinería del Pacífico, que con bombos y platillos el coronel Chávez y el expresidente Correa colocaron la primera piedra. 1.500 millones de dólares se hicieron humo. Este rato no hay un metro cuadrado de construcción y lo que es peor, hasta la primera piedra se la llevaron. Volvemos al tema cultural, la impunidad es eso. Si no le pasa nada a Juanito, no le pasa nada a Pepito, a Luchito, tampoco me debe pasar a mí, yo también robo. Y no puede ser, pues. Dicho de otra manera, si el presidente de la República está robando, ¿qué ejemplo está dando al país, a la nación? Por eso el ejemplo, la prédica tiene que ser con el ejemplo, eso lo decía Séneca desde hace 2000 años. Entonces, el ejemplo es clave aquí. Y para eso también hay que darle garantía, o nosotros más bien vamos a garantizar la independencia interna y externa de la justicia. Jueces y fiscales tienen que cumplir su trabajo, no bajo amenazas, no cooptándoles. Por eso hace rato hablábamos de la independencia a todo nivel, porque cada uno tiene que tener la libertad, desde la libertad de cátedra, desde los docentes, que hay que hacer una nueva ley de educación superior para permitirle autonomía y libre ingreso a las universidades para la juventud ecuatoriana, hasta la independencia de la justicia, la independencia de la Procuraduría, de la Contraloría, del fiscal, de las cortes, absolutamente. De todos. Claro, sin citar a Séneca, pero el pueblo nuestro dice que el pescado se pudre de la cabeza a la cola. De la cabeza a la cola. Y eso es lo que ocurre. Claro, y nosotros, si la cabeza se pudre, todo se pudre. Hasta el rabito, obviamente. Hasta la chupa, diríamos en términos de nuestra lengua quichua. Pero además hay que decirles, sí, hay que rescatar a Montesquieu. Para la división de los poderes. Claro, no hay que reinventar el agua tibia. No hay que inventar la rueda, ya está. Dividamos el poder en las funciones, no en el quinto poder que de manera pomposa se habló acá. Las tres funciones.
ejecutiva, legislativa y judicial. No necesitamos más. Con lo cual hay contrapoderes, hay balances, se controla la una y la otra. Doctor, en su plan de gobierno, en este plan denominado Minca por la Vida, hay una propuesta que es fijación de precios. Me llama la atención eso, especialmente a los productos agrícolas. Me parece que eso va dirigido a ella. Eso no funcionó. O sea, usted otra vez quiere ver a los intendentes en los mercados con las balanzas y viendo los precios y tal. Eso no funciona. Bueno, las balanzas tienen que haber. Bueno, eso no sí. Podemos. Pero es más bien refiriéndonos a los precios de sustentación. Por ejemplo, el precio de sustentación de la caja de banano me parece que es en $6. Pero no se le paga a nuestros hermanos productores de banano. Se paga no a 6, se paga a 3, a 2. La leche en las fincas. Mire, el precio de la leche, el precio de sustentación es 0,42 centavos de litro de leche. A nuestros finqueros, mi mamá es una de ellas, una finquera que tiene 4 vaquitas, le pagan 30 centavos de litro de leche. Pero eso mismo le venden en los mercados, en la ciudad. O a las industrias. En las industrias, no, allá, o más bien a los consumidores, compramos en 90, en $1. Es decir, al productor se le paga 30 centavos y al consumidor 70. Para eso hay una propuesta nuestra. Entonces, primero, respetar los precios de sustentación. Eso pasa en el arroz, en el cacao, en el café, en el banano, en la leche, en todos los productos. 2, crear una empresa nacional de acopio y comercialización de alimentos. Comprarle al productor, allá en la finca, pagando el precio justo, y venderle al consumidor a precio justo. Ahí se garantiza el comercio justo. Pero habían esas iniciativas en Provid, esas cosas que hubo y no dieron resultado. Bueno, creo que sí dieron resultado en el tiempo de Borja, sino que lastimosamente después vino el gobierno de Sixto Durán, un gobierno más neoliberal con Sixto Idají, y echó todo a perder. Yo creo que las cosas que funcionaron hay que mantenerlas. Hay que mantenerlas. Las cosas que no funcionan, sí, a un lado. Doctor, estamos por terminar este segmento. Tengo un par de preguntas de estas cortas con las que cerramos cada parte, cada segmento del programa. ¿Qué es para usted la libertad? La libertad es la posibilidad de actuar conforme a nuestras convicciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, doctor? Perdón, que usted mintió. No creo que habría mentido. Tal vez. Pero mentiras piadosas, de decir que me atrasé de llegar a Teleamazonas porque había mucha congestión. Pero ni esa no he hecho. Tal vez eso, mentiras piadosas, no sé, hace unos meses. No recuerdo exactamente. ¿Cómo se ve usted después de 10 años? Yo me veo de chacarero, tocando el saxofón. ¿Ya con bastón? No con bastón. Todavía. No, yo va a tener 61 años, ¿no? Sí, todavía voy a seguir jugando vóley. Voy a seguir, en vez del bastón, el pico y la pala. Y voy a seguir probablemente en la cátedra. Y todavía creo que voy a estar ejerciendo el libre ejercicio. Y tal vez escribiendo. Me gusta escribir. He escrito 7 libros hasta ahora. En estos tiempos no hay tiempo ni de leer ni escribir. Pero yo creo que ahí voy a escribir un poco más. Y usted, cuando ya tenga 61 años de edad, ¿va a poner en su currículum ex candidato a la presidencia o ex presidente de la República? Ex presidente de la República, pero al menos seguiré siendo el mismo humilde, el mismo sencillo, el de a pie, el que seguirá caminando en las calles, en los páramos y pedaleando en la bicicleta. Creo que en 61 años muchos todavía pero pedalean. No en la moto. Doctor, no en la moto. ¿Qué significa esta pañoleta, esta cosa que usted tiene? Esta es la huipala, que es el arco iris. Ya, claro. El arco iris, que es la bandera de la Via Yala de América. Y esta es la chacana. Es la chacana que está en el austro del universo, en el sur, que se llama algunos la constelación del sur, que está formado por las 4 estrellas, alfa, beta, gamma y delta, que representa los 4 elementos de la vida: agua, tierra, aire, fuego, los 4 suyos, norte, sur, este, oeste, las 4 dimensiones, los 4 mandamientos del mundo andino. No son 3, dicen Amashua, Maquilla, Amayuya, no robar, no mentir, no ser ocioso. Falta el 4, el Ama Auca, no ser desleal, que no es invento de Yacu. Eso está escrito en el Coricanchi, en el Cusco, en el Valle Sagrado del Cusco. Entonces 4 forman los 2 solsticios, los 2 equinoccios. 4 son los principios de la filosofía andina. 4 son las fuerzas del universo. 4 es un número sagrado para nosotros. Y esta chacanita lo pongo siempre. Por eso decimos, unos tienen la chequera, yo tengo la chacana. Doctor, a ver si sabe tocar el saxo. Algo hemos visto en estos TikToks, en fin, pero lo bueno sería que usted nos haga conocer sus habilidades, sus capacidades.
Esto usted aprendió en el conservatorio, ¿verdad? En el Conservatorio de Música José María Rodríguez de Cuenca, y también lo aprendí con mi papá, que me enseñaba, y mi tío tocando en las misas, tocando en las bandas, en las orquestas. Y nuestra canción, que es nuestra canción de campaña, vamos a dedicar a todos los ecuatorianos para que un poquito se suelten. Un segmentito, una parte, a ver. Muy bien, sopla todavía, mi doctor. Aún soplo y espero soplar mis primeros 100 años de vida. Perfecto. Hacemos una pausa. Estamos aquí en Hora 25 con el candidato a la presidencia, Yacu Pérez. En un instante. Vamos entonces a la tercera parte, el segmento final de nuestro programa Hora 25. Doctor Pérez, ¿qué hacer? Algo topamos, pero tangencialmente quisiera profundizar. ¿Qué hacer con la seguridad social? ¿Cuál es la propuesta que tiene usted en torno a lo que ocurre alrededor del IES, por favor? Primero, el IES no está en venta. Hay que defenderlo con el corazón, porque esa es nuestra esperanza cuando estemos en el atardecer caminando de 3, a propósito de lo que me decía del bastón. Ah, de 3. Dice que el animal que camina de 4 en la mañana, de 2 al mediodía y en la vejez de 3 es el ser humano, ¿no? Ah, interesante. Bueno, hay que defenderlo el IES, hay que hacer una reingeniería para ver en qué estado mismo se encuentra el IES, porque muchos dicen que estaría quebrado, no aguantaría más. Y cómo resolver eso. Entonces tenemos que ver, en realidad conocer el diagnóstico, una radiografía completa en función de la radiografía para poder meter el bisturín y dar una cirugía. Lo que no puede ser es que sea caja chica del gobierno, lugar común que se ha utilizado con mucha frecuencia. Y claro, como tiene dinero, se le va echando mano a los recursos del IES. Eso tiene que ser sagrado. Ese dinero del IES o el IES no le pertenece al gobierno. El IES es de los trabajadores, es de los jubilados, es de los servidores públicos, es de los afiliados. ¿Por qué tomarse el dinero del IES? Por eso en nuestro gobierno hay que empezar a pagar esa deuda gigante que se tiene. No vamos a poder cumplir con todo, eso es imposible. Pero una de las posibilidades es, por ejemplo, entregarle el Banco del Pacífico al IES, que es una posibilidad, estamos estudiando, analizando. Podría ser, porque el IES no puede quebrar. No queremos vivir la tragedia de otros ciudadanos que viven en Chile, en Estados Unidos, donde no tienen una seguridad social y después prácticamente por no tener plata, por vivir en la pobreza, es el desahucio. Pero también es el hecho de ser generosos con plata ajena, y entonces, como se tiene al IES, se dice ya, entonces que atienda a los familiares, por ejemplo. Eso le hizo un daño enorme. Y claro, uno parece simpático, pero a la final le provoca un problema a la seguridad social. Quizás la intención fue muy buena, de hecho es muy buena, pero... Sí, claro, lo ideal sería que todos tengamos eso. Claro, pero lo malo es que no se hizo un estudio, fue demagógico, sin un estudio serio para ver cómo va la atención, los ingresos, egresos, y ver cuánto nos va a repercutir eso después de los años. Claro. Ahí se perdieron y claro, ahí más primó una decisión política más que una decisión técnica. Doctor, usted asume la presidencia de la República probablemente el 24 de mayo, si así es la voluntad de los ecuatorianos. El 1 de junio tiene que pagar los sueldos. No tiene dinero. Por eso hay que, antes de la posesión, hay que reunirnos con todos los sectores sociales del país, incluidos los servidores públicos, mostrarle en qué condiciones estamos, buscar formas de paliar esta situación. Hay que, con el gabinete ya listo, hay que buscar fuentes de financiamiento. A lo mejor tengamos que atrasarnos unos días, pero yo estoy seguro que en los primeros 6 meses que tocaría de mayo a diciembre va a ser duro, va a ser muy duro. Paquetazo, medidas, decisiones, incremento de los precios. No, eso jamás.
paquetazos. No, porque no vamos a hacer fondo monetario. Es que no tiene dinero, doctor. Sí, pero podemos hacer una reestructuración de la deuda externa. Ya. No es que no queremos pagar, sino que no podemos pagar. Es como cualquiera de nosotros nos pasa un momento malo en economía, usted o yo, estamos endeudados ante el que nos prestó el dinero, pero tenemos los dos a nuestro hijo enfermo, sin poder mandar a clases, sin tener dinero para hacerle curar, para medicinas, y tenemos de por medio una deuda. No vamos a poder pagar así quisiéramos. Entonces, ¿qué hay que pedirle al... Hay una lección básica en esto, es ir a dar la cara, como se dice, al banco. Hay que dar la cara, ya, presentarse y decir, esta es mi realidad, pero mire, yo tengo un plan. Esto no va a ser eterno. Nada es eterno en la vida. Sí. Yo salgo de la pandemia, comienza el crecimiento económico, se reactiva el aparato productivo. Voy a hacer estas reformas tributarias, no para crear más impuestos, sino para corregir, eliminar a lo mejor algunas exenciones tributarias, y entre otras. Tengo este plan. Con este plan le garantizo a partir, estoy diciendo este rato, del tercer año, ya podemos empezar a pagar poco a poco. Hay que buscar mientras más amplio sea el plazo. Pero el banco le va a decir, sí, perfecto, me parece muy bonito lo que me has planteado, pero tienes que incrementar los tributos, privatizar esto, hacer estas cosas con el Banco Central, hacer esto y este otro. Y si yo le demuestro que privatizando solo vamos a generar más despidos a los trabajadores, vamos a perder los ingresos para sostener la dolarización en el Ecuador, privatizo el sector eléctrico y quien viene a invertir acá no viene con las ganas de ser filántropo y servir a la ciudadanía, sino viene fijados sus ojos en los dólares y en su chequera y va a incrementar las tarifas eléctricas. Entonces, si yo le explico de esa manera, con argumentos razonables, lógicos, convincentes, sustentados, no demagógicos, yo creo que nos van a entender y nos van a dar una oportunidad. Yo estoy seguro que nos van a dar una oportunidad, porque además lo que estamos ahora pidiendo no es la irresponsabilidad nuestra, es del pasado que nos dejaron todo 70.000 millones de dólares que se feriaron, que se festinaron, más la irresponsabilidad de los 4 años más. Es decir, esta carga pesada, en términos legales nosotros decimos aceptamos la herencia, pero con beneficio de inventario. Claro. En este caso no vamos a poder hacer eso, pero sí vamos a poder sensibilizar y decirles, más que la sensibilidad de ellos, pero sí decirles, oiga, sí vamos a pagarles, pero extiéndanos un plazo. Además, vamos hacia una reestructuración integral de la deuda externa, no solamente parchecitos. Ahora, me da la sensación de que usted va con esta actitud del acuerdo, de los consensos, de reunir a todos en una sala, de provocar alianzas y tal. Eso no funciona en la política. Finalmente, en la política hay intereses, hay disputas, unos que van por aquí, otros que van por acá. Y el gobernante tiene que ir resolviendo esas disputas. Ese es el arte de gobernar. Hay que ser un buen padre de familia. El padre de familia tiene que ver si el hijo mayor ya tiene su educación, tiene su profesión, necesita menos apoyo frente al hijo que todavía está en escuela o al infante que necesita más apoyo. Así hay que actuar como padre de familia, uno. Y dos, creo que es importante de ver si no podemos, hay que invitar a la mesa, alrededor de la mesa del diálogo, con ustedes, los periodistas, de testigos, para ver quién está remando por un interés individual o quién está remando por el interés nacional. Y si aún así no mismo podemos, aunque yo estoy seguro que sí podremos llegar a acuerdos, porque decía, ahí Francisco Bacon decía, las ciencias sociales nos dividen a los hombres, las ciencias exactas nos unen a los hombres. Y aquí 2 más 2 es 4. Y si aún así no podemos, hay que invitarle al soberano a través de consulta popular. Consulta popular. Tenemos un minuto rápidamente. ¿Cuáles son las preguntas de la consulta popular? Primero, si aceptan o no minería metálica en fuentes de agua en cabeceras de ríos. 2, si están de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas de 137 a la mitad. 3, que se eliminen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral, entre otras preguntas. Tiene que ser un paquete de unas 8 o 10 preguntas que se le haría, y eso lo presentaríamos como el primer decreto, o más bien, el decreto en el primer día de nuestro gobierno. Correcto. ¿Qué superpoder le gustaría tener? El superpoder de la honestidad. Del resto no debe haber superpoder. ¿Cuál era en su niñez, en su juventud, la serie de dibujos animados favorita, doctor? Créame que yo la televisión lo tuvimos recién a los 18 años. Luz eléctrica tuve a los 15 años. Mi padre nos
no tuvo un día de escuela, era durísima nuestra vida en infancia. Usted dijo que sería el primer presidente hijo de un analfabeto. En efecto, así lo sería. No hablo yo de la pobreza, he vivido la pobreza, pero eso no me hizo crear ningún resentimiento con nadie, sino más bien me fortaleció, me hizo que sea abogado y me hizo despertar la sensibilidad, criando las vaquitas, las avecitas, criando la tierra, digo criando, no solamente cultivando, porque hay que cogerlo, hay que acariciarlo, la tierra, las plantas. Me ayudó muchísimo y la rigurosidad de mi mamá. Creo que me ayudó, si no hubiera sido por la disciplina y el rigor de la madre. La disciplina de mi mamá y la honestidad. Y en su casa había candil, una lámpara que llamaban candil o Petromax. No, pues Petromax tuve creo que a los 15 años por ahí. Teníamos más que el candil, era el tubo de querosene. Ya. Era con Querex y cuando uno se limpiaba después de hacer los deberes era tiznado. Quedaba tiznado como salir del volcán. Como Salvador Quispe. Un saludo a Salvador, que será quien lidera la Asamblea Nacional. En efecto, era durísimo, pero jugábamos con pelota de trapo. Éramos los chicos de a pie. Y a propósito, antes de ayer estuve en el Guasmo, aquí en Guayaquil, y vi a niños caminando descalzos sobre vías de lastre. Me recordó mi niñez, pero lo más triste es 45 años después volver a vivir eso. Ahí es donde más ganas me da de estar en la presidencia. La presidencia no es un fin, es el medio para hacer realidad el sueño de la mayoría de los ecuatorianos. Muchísimas gracias al doctor Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de la República por Pachacutic. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 20.